Hola Carlos, María, como siempre un gusto charlar con ustedes, con todos los compañeros, amigos y oyentes de Resumen de Oriente Medio. Esta vez para tratar de analizar un poco la situación del gobierno de Israel. אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. Como ustedes saben, desde una perspectiva política no reconocemos a ese gobierno por ser un enclave colonial. Mucho menos lo reconocemos como un sistema democrático, ¿no? Hablar de democracia israelí es, no sé, casi como un oxímoron, ¿no? Sobre todo en los últimos años, donde solamente están permitiendo votar a la población judía de ese enclave colonial. Sin embargo, sí es importante hablar de los cambios políticos que ahí están sucediendo, en tanto y en cuanto es ese ente colonial y que conforma un gobierno, el mismo que desde hace 73 años está oprimiendo a la población palestina. Y en ese contexto sí vale la pena resaltar algunas cosas. En primera instancia, es evidente que a todas luces está llegando a su final el gobierno de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí que ha estado durante más tiempo en el poder. Ha sumado 12 años en diferentes periodos. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que ha sido el gobierno de Netanyahu, creo que podríamos definirlo como un genocida, básicamente. ¿Sí? Si contáramos cada uno de los asedios, los ataques eh, que ordenó a través del ejército israelí contra la población palestina, bueno, realmente el concepto de criminal de guerra le quedaría pequeño porque en realidad tampoco hay una guerra, no hay un ejército palestino contra el cual se pueda pelear, sino que es un sistema organizado de aniquilación del pueblo palestino, en el cual sin duda Netanyahu ha jugado un papel preponderante. Los hechos de el apenas pasado mes de mayo, bueno, así lo confirman, ¿no? Casi 300 palestinos asesinados en la franja de Gaza y más de 65 eran niños y niñas menores de 10 años. No caben, me parece, calificativos para Netanyahu en ese aspecto. Sin embargo, para la población israelí aparentemente es más importante todos los cargos relacionados al tema de corrupción. Tiene varios cargos, 3 procesos políticos, 3 procesos judiciales que van avanzando, algunos realmente sorprendentes, como la compra de manera unilateral de submarinos alemanes para Israel, que no avisó al Congreso. Netanyahu se ha manejado siempre, digamos, como una especie de dictador, ¿no? De ese enclave colonial, sobre todo porque la figura del presidente de, de Israel es una figura más bien decorativa, ¿sí? Que la utilizan ellos como una especie de armado político sin importar qué gobierno esté encabezando el primer ministro, qué partido esté al frente de, de lo que representa el primer ministro, siempre va a haber un presidente de unidad, algo así como los británicos piensan a su monarquía, ¿no? Y en ese sentido el primer ministro tiene una especie de superpoderes, ¿no? Entonces, bueno, lo que deja detrás de sí Netanyahu es una estela de muerte muy importante que el reciente encuentro en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en el cual Michelle Bachelet inició una investigación para que se le abra a Netanyahu como una persona que puede ser investigada por delitos de lesa humanidad, que contó, entre otros, con el voto favorable de Argentina, también, lógicamente, de Venezuela, de Cuba. En total fueron 24 países. Haga que en algún momento podamos ver enjuiciado a Netanyahu por crímenes de lesa humanidad como fueron los dictadores
en la década del 70 y del 80 en la República Argentina, porque estos delitos no prescriben. Y existen las cortes internacionales que en algún momento, tal vez, evidentemente no lo han hecho hasta ahora, cuando Netanyahu termine de caer en desgracia, pierda todo el poder, lo han ido dejando solo, y eso pasa muchas veces con los dictadores, ¿no? Bueno, se consiga que esta persona pueda ser enjuiciada y que pague por todos sus delitos. En ese contexto y de la corrupción, desde hace varios meses hay marchas por parte de jóvenes israelíes, hay como una nueva perspectiva política a través de la cual se han hecho protestas permanentes en diferentes puntos de la Palestina ocupada, que fueron deteriorando, ¿no?, la figura de Netanyahu. Y lo que se presenta ahora como algo nuevo es una especie de gobierno de coalición, ¿sí?, que hoy mismo estarían confirmando en el Knesset o Congreso israelí, pero con una coalición bueno, realmente amplia, ¿no? Podríamos decir, por lo menos en lo discursivo. ¿Por qué digo esto? Sus dos principales figuras son Bennett y Lapid, por eso se habla del gobierno Bennett-Lapid, que para muchos analistas, y a mí la verdad que sí me ha llamado la atención, dicen y hablan de una especie de confluencia de izquierda y derecha israelí, por tanto izquierda y derecha sionista. Bueno, desde mi perspectiva como analista, hablar de una izquierda sionista carece de sentido, ¿no? Otra vez es como hablar de una democracia israelí, no hay izquierda sionista. Son todos miembros de un movimiento colonialista que se favorecen a partir de eso, utilizando a la religión judía como una especie de escudo para conseguir fines políticos. Eso es el sionismo, nunca va a salir, y así fue diseñado, ¿no? Desde fines del siglo XIX, y de a poco han ido consiguiendo algunos objetivos políticos que se trazaron desde hace más de 100 años. Lo importante es la resistencia, ¿no?, que el pueblo palestino sigue dando, y que en el mes de mayo ha llenado de esperanza no solo a Oriente Medio, sino ha servido como un mensaje unificador a muchos pueblos del mundo. Porque lo que se viene es un gobierno de coalición que intenta mostrar una especie de lavada de cara, ¿sí? Una especie de policía bueno y policía malo que se van a alternar 2 años cada uno. Primero, para que todos esos jóvenes israelíes que estaban protestando contra el gobierno de Netanyahu estén a favor de este nuevo gobierno. Pero el propio Bennett es, digamos, tanto más, vamos a decir, radicalizado que el propio Netanyahu, porque incluso siendo ministro ya anteriormente, había llamado a matar palestinos, a ocupar nuevas fronteras. Por eso mismo es que Israel no tiene constitución, porque no puede existir la constitución de un país que avale este tipo de masacres sistemáticas. Entonces, claro, como sus fronteras las van corriendo todos los días, en detrimento del espacio palestino, y no habría constitución que avale esto que están haciendo, estas matanzas sistemáticas contra el pueblo palestino, no pueden ni siquiera tener una constitución. Por eso, ¿cómo vamos a hablar de una democracia o de un partido de izquierda dentro de un ente colonial que ni siquiera se atreve, ¿no?, a escribir una constitución, porque nadie podría avalarla? Y podrían surgir actores políticos que digan, en caso de que la constitución se separara de las acciones políticas, podría pararse y decir, no, esto es anticonstitucional, por eso no la escriben directamente. Y en esta concepción de policía bueno y policía malo del gobierno de Bennett-Lapid se suman 6 movimientos políticos más que incluyen por primera vez a la lista de unidad árabe, ¿sí? A los sionistas les gusta mucho, ¿no?, mostrar como que hay árabes evidentemente disidentes, traidores, ¿no?, a la causa palestina, que son parte incluso de este gobierno por primera vez. En algunos canales internacionales vi que incluso decían que eran yihadistas. Bueno, Mansur Abbas es el nombre de su líder. Coincide este apellido Abbas con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, que tampoco o nada ha hecho por la causa del pueblo palestino, simplemente una figura decorativa y discursiva que
incluso durante el pasado mes de mayo mandó a actores secundarios a hablar en su nombre, y hemos visto, ¿no?, que realmente es Hamas, el movimiento político que tiene un brazo armado, el que realmente está asumiendo la defensa del pueblo palestino. Lo cierto es que Netanyahu no se va a quedar cruzado de brazos, va a intentar interponer todas las acciones políticas que estén a su disposición para que este gobierno de coalición de alguna manera se entrone en el gobierno, y las peleas internas e intestinos de este enclave colonial van a seguir. Lo cierto es que para los palestinos no habrá ninguna diferencia, seguirá siendo un ente que intenta asesinarlos, despojarlos de su territorio, cortar su cultura, pero en este sentido el pueblo palestino ha mostrado, ¿no?, qué nivel de resistencia ha tenido durante 73 años, y este nuevo marco de solidaridad de Oriente Medio hacia Palestina me parece que les va a dar un respaldo a través del cual Israel va a tener que pensar dos veces cada vez que piense volver a atacar al pueblo palestino. Anoche mismo hemos visto una vez más ataques de aviones israelíes contra Siria. Por eso la lucha árabe en algún momento tenemos la esperanza de que vuelva a unificarse, ¿no?, contra este enclave colonial. Así es, María Carlos, que bueno, serían parte, ¿no?, de las novedades que tenemos aquí para no ser tan extenso el reporte. Y seguiremos, ¿no?, muy de cerca las acciones de este cambio de gobierno que, en definitiva, ¿no?, como se decía muchas veces, para algunos regímenes algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Pareciera que esta es la política de Israel desde hace mucho tiempo. Les mando un abrazo muy grande para ustedes, para todo el equipo de Resumen de Oriente Medio y a quienes escuchan este espacio.